Las mascotas, esos animales que por alguna razón para nosotros son tan especiales y llenan nuestra vida de alegría y tranquilidad, parecen ser seres inocentes ante el mundo y que no actuarían en mala forma, vaya, no tendrían por qué hacer daños. Sin embargo, como en todo, se nos presenta siempre la excepción a la regla y contrario a nuestro sentido común, algunas de estas tiernas criaturas guardan en su interior escalofriantes características que desconcertarían a la inmensa mayoría. En esta ocasión, y gracias al usuario Emilio Ortega de la Sociedad Oculta del Iceberg Posting, expondremos los casos más populares de mascotas, pasando por un comportamiento errante, y sin más que decir, te presento el iceberg de animales comportándose como humanos. Comencemos. Perro comiendo cereal fue en su momento, hace ya casi 2 años, una leyenda urbana muy famosa en redes sociales, tanto así que pasó en noticieros y reportajes. Básicamente se convirtió en la sensación de aquel entonces. Pero ¿de dónde proviene todo esto? Por si no sabes aún de qué estamos hablando, déjame ponerte en contexto. Todo originó en una publicación de Facebook que pretende ser una historia de terror y en resumidas cuentas, trata de un día en el que el llamado Samuel en Facebook fue a ver un partido del equipo de fútbol mexicano, Cruz Azul, a un estadio en vivo con su tío y familia, partido el cual perdieron. Al regresar a casa, se bajaron sus primos y se escuchó un terrible grito. Al bajarse a ver qué había pasado en la casa, ellos vieron al primo mayor con la cara roja, despeinado y casi desmayándose, y al menor llorando debajo de una mesa. Cuando todo se calmó, el menor describió cómo captaron a la mascota de la familia comiendo cereal en la mesa, mientras sostenía una cuchara. Todos pensaron que mentía, o que no se expresaba correctamente hasta que retrató la escena. Desde ese entonces, el perro nunca apareció más, y el hermano mayor quedó con secuelas psiquiátricas, teniendo que asistir a terapia semanal de por vida. La historia se publicó el 30 de marzo de 2020 y dice que esto sucedió 3 años antes, por lo que todo ocurrió en 2017 y tomó relevancia, no solo por la historia en sí misma, que obviamente fue material para hacer un montón de memes, sino que también cuando ocurrió el rumor de que Canal 5 transmitió un video por la madrugada, donde un perro se le veía comiendo cereal como una persona común, e igual con una cuchara, junto con otros verdaderamente terroríficos en su Twitter. Se le perdió credibilidad cuando salió la procedencia de la imagen que acompaña el relato. En verdad pertenece al artista que ves en pantalla. Es un hombre de unos 45 años, el cual cuenta con su propio refugio de animales y es el autor de estas y más obras en la que retrata animales como personas humanas, haciendo cosas que solo harían los humanos. No solo eso, sino que este hombre tiene un sitio web llamado Art Helping Animals, el cual los artistas donan un porcentaje de las ganancias por su trabajo, contribuyendo al abastecimiento y creación de refugios. Y entre los artistas, evidentemente se encuentra él. Un final conmovedor para algo que pareciera ser de miedo, ¿no lo crees? Pasemos al siguiente punto. La cabra y el columpio. El relato original tiene lugar en Piedras Negras, México, y dice que unos primos se organizaron para ir a dormir a casa del abuelo, y ahí mismo dormirían acampando como lo hacían cuando eran niños. Una vez ahí, comieron, contaron historias de terror, y uno de ellos sugirió mejor ir a dormir de una vez, ya que el ambiente lo estaba poniendo nervioso, y así estaban. Unos durmieron afuera y otros adentro, hasta que el mismo que sugirió ir a dormir se despierta de madrugada para hacer pis. Fue a un árbol cercano, y a lo lejos notó una figura meneándose en un columpio, aunque prefirió no darle importancia y volver a dormir. Fue en eso que escuchó a un animal quejándose horriblemente, por lo que salió a ver que era eso que hacía el extraño ruido, y ahí estaba. Era una cabra, pero salió corriendo mientras gritaba, y persiguiéndola, se para en 2 patas y se subió al columpio. Rápidamente el abuelo se enteró, y él mencionó que ya la había escuchado hablar, pero nunca caminar. El abuelo mencionó que una noche escuchó con la voz de su difunta esposa que alguien le pedía entrar. Sin embargo, al salir estaba ese espeluznante animal. Existe un video que representa perfectamente esta situación, que básicamente muestra a este animal fijo frente a una cámara, aunque es probable que solo se trate de un animal disecado. Mascotas con comportamientos extraños. Algunas mascotas son capaces de apagar el televisor o pararse en 2 patas por los prolongados periodos de tiempo, como ves el video en pantalla.
e inclusive tienen un programa de televisión favorito. Es fascinante y al mismo tiempo incierto a qué se debe esto, porque puede ser el simple efecto del tiempo y el desarrollo de habilidades relacionadas con la inteligencia. Video de cabra caminando en dos patas. A mediados de 2021, el usuario de TikTok Bachataturtle publicó un video donde se observa a una cabra de un color completamente negro caminando en dos patas en un establo. Todo apunta a que este animal al menos está relacionado con el que grabó el video, ya que se ríe como si fuera algo normal para él. Se sabe que fue grabado en la India y existen muchos videos al respecto, opinando y donde además se puede observar a la cabra andando por caminos de terracería, ante la admiración de los habitantes del pueblo. Muchos lo compararon con Black Phillip, quien es el antagonista principal de la película de terror La Bruja. En realidad, este ser en el filme no es más que la forma física de Satanás, en la clásica presentación de macho cabrío negro. Lo cierto es que este animalito fue entrenado por semanas intensas para que lograra ejecutar tal hazaña, y la verdad es que muchos animales pueden adiestrarse para lograr incorporarse y caminar por largos periodos de tiempo en dicha postura. De hecho, en el segundo video se puede ver cuerdas en sus patas delanteras, ya que están amarradas. Perros y gatos sentados como humanos. Existen muchos videos e imágenes de estos animalitos sentados con la espalda recta, pero de nuevo, no es solo una especie, sino que hasta palomas pueden verse de esta postura. Así que, ¿de qué se trata? Algunos han determinado que, en el caso de los gatos, lo hacen para poder llegar a partes de su cuerpo que no pueden en otras poses más regulares, o también para relajarse. También, esta postura es una señal de que probablemente no poseen problemas o dolores de espalda. Obviamente, lo hacen ver muy divertido en redes sociales. Sin embargo, en ocasiones resulta inquietante observar estos comportamientos. Anécdotas de gente mayor. No existe evidencia de esto, obviamente, son solo historias, pero una de ellas dice que un día, un perro iba a ser sacado a caminar con su dueño, pero debido a un contratiempo, la caminata no se concretó y el perro le habló y le dijo: "Ah, bueno", bastante extraño. Otra dice que un señor salió gritando del edificio donde vivía y asustó también a los vecinos. Le preguntaron que qué pasaba y solo dijo que el perro de su vecina caminó en dos patas y quería entrar a la fuerza a su departamento. Aunque pensaron que se trataba de demencia o esquizofrenia, todo se puso aún peor cuando más personas aseguraron haber visto al perro diciendo malas palabras. Desde aquel incidente, el perro ni la vecina volvieron a ser vistas. Gato ladrando como perro. Nuevamente, en diferentes medios se viralizó un video en el que se veía un gatito que imitaba el ladrido de un perro. Este es un comportamiento que el gato desarrolló debido a que fue criado por perros, y obviamente, así es como aprendió a ser. Esto no es un fenómeno único de especies, ya que también se ha dado el caso contrario, como el caso de Mako, el perrito que fue criado por los gatos, y por obvias razones, imita su comportamiento, como se puede ver en el video. Se sube a todo tipo de muebles y ronda por toda la casa, inclusive sus dueños aseguran que nunca ha ladrado. Un poco más turbio es el caso de los niños ferales, que es cuando se presenta el caso en humanos que son criados, por ejemplo, por lobos, así como el relato de Rómulo y Remo, que fueron creados por una loba y fundarían posteriormente Roma. Animales hablando a través de botones. Se han viralizado videos donde se observa cómo mascotas, a través de botones con diferentes comandos de audio, se comunican para pedir simples instrucciones como agua, comida o ir al parque. No se sabe si comprenden de verdad cada instrucción, pero no deja de ser desconcertante. Perro con rostro de hombre. Nori es un perro que vive en Seattle, Estados Unidos, obviamente, y sus dueños Kevin y Tiffany mencionan cómo nunca pasa desapercibido en las calles cuando lo miran con detenimiento y se percatan de sus facciones humanas. Cuentan los dueños que antes él tenía el pelaje más oscuro y lo comparaban con Chewbacca de Star Wars. Sus fotos circulaban por Instagram, ya que incluso tiene una cuenta, y llama la atención a día de hoy, aunque a medida que pasa el tiempo, sus dueños mencionan cómo también va perdiendo su parecido humano. Existen más casos, como el video que ves ahora mismo, el cual no ha sido agradable y más bien, su mirada transmite una incomodidad inmediata. Otro caso terrorífico es el supuesto perro con cara humana,
que se encontró en el metro Tacubaya en la Ciudad de México, aunque de ese no hay prueba alguna más que testimonios. Si se pierde tu gato, puedes pedirle ayuda a otros gatos para buscarlo. Entre los dueños de estos peculiares felinos, corre el rumor de que puedes pedirle ayuda a sus semejantes para que ubiquen a tu gato y vuelva pronto. Aunque suene de locos, esto es algo que muchos aplican. Puedes ir con cualquier gato callejero que sea cercano a tu casa, claro, darle un poco de agua y comida, y de ahí mostrarle una foto de tu gato mientras le describes cómo es física y emocionalmente. Tal vez mostrarle el olor de su arenero, y como por arte de magia, tu gato estará de vuelta contigo. De una forma u otra, los animales comprenden tu preocupación. Se dice tristemente que si tu gato no vuelve con esto, es probable de que haya fallecido o que lo adoptó otra familia. Perro abriendo la puerta básicamente se popularizó por TikTok y un usuario que encerró a su perro fingiendo que se iban. Sin embargo, este lo grabó para ver su reacción y el animal pudo abrir haciendo un movimiento en la manija de la puerta. Lo más extraño es que el perro vuelve a cerrar inexpresivo una vez que se percata que lo graban. En esta ocasión lo grabaron haciéndolo en vivo y bueno, sigue siendo bastante aterrador. Por otro lado, es probable que se trate de un perrito muy inteligente, el cual solo aprendió el patrón de movimiento que abre la puerta. Anécdotas de guardias nocturnos en zoológicos. Esto es algo viejo, un clásico, y suena como de película, pero muchos de los que trabajan en esto, o conocidos de estas personas, aseguran que han escuchado a los animales hablar por las noches, burlándose de los visitantes o de los propios cuidadores, y así como los juguetes de Toy Story, siguen un código entre ellos que les prohíbe hablar directamente frente a los humanos, simplemente para que no les cierren su lugar de empleo, el zoológico básicamente, y para no asustar. Perro con orejas de humano. Estas extrañas imágenes, que mientras a uno les causa terror y a otros risa, fueron dadas a conocer y dieron un salto a la fama en Facebook por el supuesto texto de que una dueña afeitó a su perro, pero al verlo pelón, ya no lo quería. Es evidente que las imágenes están editadas y ningún perro conocido luce así, de lo contrario, hubiese llamado la atención de la investigación. Hombre que le teme a los perros. Es un caso popular de Facebook, el cual fue dado a conocer por Andrés Miller. Resulta que sus 3 perros susurraban por las noches, con pequeños gruñidos y chillidos, sentados alrededor del televisor. Desde que lo comentó en voz alta con su madre, dice que el mayor de ellos, su líder, lo miraba sospechosamente. Después de eso, les tomó unas horrorosas fotos, donde el líder está sentado en una silla, como si ya supiera por dónde va esta situación. Después de esto, el chico se encerró en su habitación, sin ver a los otros 2, con miedo, y es lo último que se supo de él. Algunos aseguran que se trata de demonios, que adoptan la forma de estos animales para atormentar a las personas, como los nahuales mexicanos. Lo dejo a tu criterio. Perro y gato bailando en fiesta patria. Esta es una historia que pasaba de boca en boca, como en los viejos tiempos. Pasó en un punto entre 1985 y 1995 en el pueblo de San Martín, Jalisco, mientras realizaban una fiesta patronal en la gran plaza, con una especie de feria, y la gente bailaba, comía y jugaba tranquilamente. De pronto, todas las luces se apagaron y todos quedaron enmudecidos del susto, sin que nadie lo esperara. Música seguía sonando en un rincón y un faro se encendió en una de las esquinas, lo cual obviamente llama la atención, y aún más cuando sepas que se podía apreciar la silueta de un perro y un gato bailando juntos al ritmo de la música, parados en 2 patas y con ademanes bastante humanizados. Algunos corrieron, otros gritaron y algunos rezaban, porque se cree que esto fue obra de demonios que solo querían mofarse de Dios. Reuniones de animales. Se piensa que los animales, como los gatos o los perros que siempre van en grupo, de vez en cuando hacen reuniones nocturnas raras. Muchos también confirman esto con su propio testimonio, ya que dicen alguna vez haber oído en los techos o azoteas ruidos raros provenientes de estos animales. ¿Quién sabe qué tantos secretos nos oculten estos animales? Gatos bailando alrededor de un cadáver. Son leyendas, rumores, lo que la gente cuenta.
En estas extrañas reuniones que tienen los animales, se dice que a veces sacrifican a uno de los del grupo y alrededor de su cadáver bailan o hacen una especie de ritual sin razón aparente. El mito urbano La Feria Zapoteca cuenta lo que pasó en una festividad de un fin de año del pueblo zapoteca. Todos estaban celebrando felizmente cuando de repente se escuchó el llanto de una mujer cerca de una iglesia. Desconcertante fue cuando se descubrió que fue por ver cómo un grupo de gatos danzaban alrededor de un gato momentos antes de que había sido atropellado. Puente donde se arrojan los perros. El puente Overturn, ubicado en Escocia, por alguna extraña razón atrae a los canes para que, a plena luz del día y en el mismo punto, se arrojen a su suerte a más de 15 metros de altura. Desde el primer avistamiento de este fenómeno en los 50, se han avistado 600 perros que sobreviven a este macabro puente y 50 que no ocurrieron con suerte, aproximadamente. La teoría que es más aceptada por la comunidad científica afirma que, como debajo de ese puente pesan numerosos mamíferos pequeños como hurones, su fuerte olor atrae descontroladamente el olfato del animal y debido a su pobre visión espacial, el perro se da cuenta demasiado tarde que está cayendo. La verdad, no queda de todo claro a qué se debe, porque incluso testimonios humanos afirman que este punto en especial se siente diferente, sea lo que sea eso. Algunos lo atribuyen a un fantasma que atormenta y desquita sus traumas de vida con los inocentes animales. Como quiera que fuese, desconocemos si es posible hablar de un caso de suicidio canino. ¿Por qué le tememos a los animales que se comportan de esta forma? Se conoce como el Valle de lo Inquietante, a una hipótesis que surgió en las áreas de robótica y animación tridimensional alrededor de los 70 y expresa que entre más parecidas sean en apariencia y comportamiento las criaturas que veamos o reconozcamos como no humanas, en repetir este preciso comportamiento, más nos resulta aterradoras. Detectamos inmediatamente al impostor y para nuestro subconsciente le será difícil en mayor o menor medida cambiar esta percepción. Los animales también entran dentro de esta categoría de medios a lo antropomorfo. Nunca le preguntes a un animal si puede hablar. No se sabe qué pasa a ciencia cierta con los animales o en las especies que hay de estos, pero cosa curiosa ocurre según los testimonios de algunos dueños de animales. Les han preguntado a sus mascotas si son capaces de hablar y desde ese día las cosas no han sido normales, los ven con frecuencia y con un tono amenazante o empiezan a actuar distanciados y en el peor de los casos pueden responderte, pero quién sabe, es lo que la gente cuenta. Este fue el iceberg de animales comportándose como humanos. Si te gustó te invito a suscribirte y compartirlo. No olvides que subimos videos todas las semanas. Aquí te dejo videos que seguramente serán de tu agrado. Sin más, me despido y nos vemos hasta un próximo video. Buenas noches.